Doctora Carmina González Enguita, Carmen González Enguita. Yo nunca sé cómo llamarte. ¿Qué te gusta más? Pues me gustan los dos. Depende un poco del sitio donde me encuentro y con quién me encuentro, sobre todo. Mi madre se llamaba Carmen, pero toda la vida la llamaron Carmina y así a nivel familiar he sido Carmina. Entonces, a medida que establezco relaciones cercanas... Pasas de Carmen a Carmina. Pues nada, doctora, ¿qué tal? Bienvenida a Planet Talks, a Planet Academia. Bueno, eres jefa de servicio o de departamento, más bien, ¿no? Del Departamento de Urología de la Fundación Jiménez Díaz, ¿no? Yo no sé muy bien, ¿es departamento, servicio? No es jefa de departamento, es un servicio grande en red, corporativo, por lo tanto adquiere el nombre de corporativo, porque acoge a 4 centros públicos de asistencia pública del Grupo Quirón Salud en Madrid, que tienen una filosofía de trabajo, tenemos una filosofía de trabajo de trabajar en red y de la misma forma en todos los hospitales. ¿Qué son? ¿El Hospital de Villalba? Hospital Fundación Jiménez Díaz. Sí, el hospital, por orden de aparición, el Hospital de Infanta Elena de Valdemoro, el Hospital Rey Juan Carlos, que está en Móstoles, y el Hospital General Universitario ya de Villalba. De Villalba. Bueno, entonces, jefa de servicio de urología del Hospital Fundación Jiménez Díaz. Y corporativa de los otros, por eso no sabía bien cómo era la estructura. Profesora asociada de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Desde el 2005. O sea, que ya lleva muchos años. Unos cuantos. Que tengo una categoría académica pequeña, el profesor asociado es una categoría pequeña académicamente hablando. Estoy acreditada por la NECA, por profesor contratado doctor también desde hacía muchos años, 2007-2008, pero nunca salió esa oportunidad de plaza. Y otra vez, porque han sido unas cuantas, aspiro el profesor titular justo ahora. Ya presentar. Ya hablaremos ahora también. Es complicado el mundo de la universidad para los médicos. Bueno, igual para todos, pero desde luego en medicina, ¿no? Es... Medicina y sobre todo las que no son asignaturas o disciplinas básicas, o sea, las clínicas, y sobre todo mucho más complejo para las quirúrgicas. Hacer una carrera investigadora, que es lo que más cuenta como criterios de méritos de la NECA, que está basado fundamentalmente en la investigación, pues para un quirúrgico es muy difícil sacar ese número de cursos, de publicaciones públicas que son las que cuentan y de autor preferencial, que es lo que se solicita. Y luego parece que también está todo como un poco estático, ¿no? En general, el profesorado y la... Nos metemos en un problema. Sí, igual estamos entrando. Sí, nos metemos ahí, pero yo creo que la universidad tiene que cambiar. No podemos enseñar y aprender de la misma manera que enseñábamos y aprendíamos hace 100 años. Y mucha metodología sigue siendo igual. Cosa que está cambiando, ¿eh? Y si me dejas te diré que acabo de hacer un título de experto en metodologías activas universitarias de educación superior, en la que precisamente he trabajado esto, y le voy a leer mi trabajo fin de título el semana que viene. Qué bueno. O sea que estoy preocupada, estoy interesada y motivada porque la enseñanza en la universidad cambie. En mi categoría pequeñita de profesor asociado siempre les digo lo mismo, soy la más cercana a ellos como estudiantes, y es la única manera que el estudiante se sienta partícipe, colabore, tenga una motivación intrínseca y aprenda de una manera diferente. Sí, que en Autónoma además la nota de acceso de medicina es de 13,9, ¿no? Sí. Yo tengo a los estudiantes en La Paz también haciendo prácticas y sí, son... Pero bueno, ya hablaremos luego un poco de eso también. Empezamos por ti, por los principios. Tú te formas en la Universidad de Zaragoza, ¿no? Eres de Zaragoza, eres maña. Soy aragonesa. Aragonesa. Zaragoza. Y llevas en Madrid ya no pocos años, ¿no? Pues la mitad de mi vida. Yo pues Madrid. Estudié en Zaragoza la carrera de medicina y aprobé el MIR aquel mismo año. En 4 meses salió aquel MIR y enseguida lo aprobé. Y bueno, tuve la fortuna, porque yo quería quedarme en Zaragoza, de poder elegir y me quedé allí. O sea que también el MIR lo hice en Zaragoza, en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, cuyo jefe de servicio era entonces doctor Rioja, Luis Ángel Rioja. El temido Luis Ángel. Luis Ángel Rioja, que tengo siempre un cariñoso recuerdo, y sobre todo aquellos años tan bonitos y tan importantes en mi vida. ¿Qué te inspiró a ti a ser médico? ¿Tienes familia de médicos o...?
Entonces no tenía precedentes médicos. Luego sí que he tenido ya generaciones posteriores y muchos, ahora en mi familia hay muchos. Pero entonces no tenía ningún médico, pero tenía mi padre. Que mi padre era veterinario y aunque pues, es otra rama de la medicina, no deja de ser parecida. Y parecida en el sentido primero de la salud, por supuesto para él los animales, además de los animales grandes, en una medicina rural en trabajo, sino también de la preocupación por aquellas familias que vivían con aquellos animales, su economía dependía de ellos, ¿no? Entonces de él aprendí una serie de actitudes y de valores que aunque no eran de la medicina para las personas, para los humanos, pues son similares de aquella manera. Él me inspiró en dedicarme a la salud, no a la medicina como tal, sino a cuidar en la salud, y él me inspiró una serie de valores como eran el trabajo, la dedicación, el esfuerzo, ¿no? Todo eso lo aprendí de él. Pero no tengo un referente médico de aquel entonces. Fíjate, yo dudaba entre medicina, veterinaria y ciencias del mar. Quería irme con Cousteau en el Calipso a bucear. Bueno, aventuras. Sí. Aventuras. Y luego, ¿algún referente o cómo vino la inspiración para ser uróloga? Porque en aquellos años no había urólogas o muy pocas. No sé si alguna en Galicia. ¿Qué fue? ¿Fuiste la primera? La primera en España no. La primera mujer que eligió la especialidad de urología en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde me formé. En aquel entonces yo no sabía si había más mujeres o si esto era una cosa pues muy excepcional, ¿no? Dentro de las especialidades. Me di cuenta el primer día que aparecí por el hospital. Me di un poco la vuelta así y dije, pues aquí no hay nadie, mujer, ¿no? Entonces me di cuenta que efectivamente y enseguida me lo dijeron. Eres la primera residente que tenemos femenina, ¿no? Que donde, si quieres luego ampliaremos esto, pero que cómo me inspiré para contestarte. Pues mira, tardé tiempo. La medicina, o sea, el plan de estudios médico de la Universidad de Zaragoza entonces, la urología estaba en sexto. Es decir, yo no vi urología hasta el último curso. Y tampoco el curso entero. Quiero recordar que era, no, igual me equivoco, pero era de unos cuantos meses, ¿no? Y yo ya me gustó. Yo vi que era un tema que el aparato urinario y cómo funciona me coincidía un poco con mi manera de estructurar la vida, ¿no? Entendía bien cómo funcionaba todo, entendía cuando algo dejaba de funcionar y la función alteraba el órgano, o al revés, cuando un órgano estaba enfermo, cómo la función se deterioraba. Y para mí, estructuralmente, era una manera fácil para mí de pensar. No es que la asignatura fuese fácil, ni nuestra vida urológica sea fácil, no estoy ni sencilla, no estoy diciendo eso, sino que yo la entendía. Y yo sí que pensé que cuando yo fuese médico, la especialidad que dijese me la tenía que entender bien, porque si no me podría ayudar adecuadamente. Y me gustó. Con los profesores que tuve entonces, el profesor Valdivia, fundamentalmente, que es el que me dio a mi clase todos los días. Y luego cuando estudié en aquellos meses, poquitos, porque yo acabé en junio el curso y en noviembre salió el MIR. O sea que mis meses de preparación del MIR fueron 3 meses o 4. Dije, esta es la mía. No, es cuando me llegó a convencer. Pero no tenía ningún referente urológico. Simplemente esto, una forma de ver la especialidad parecida como era yo. ¿Y cuando llegaste a la especialidad, te decepcionó o no? No, en absoluto. ¿Pero te cortó un poco? No, ¿Puede ser? No. Yo he sido una mujer siempre muy valiente, sí que me llamó la atención, que tengo que decir, ¿no? Pues porque era quizá la primera, incluso me llenó de orgullo, por hablar de alguna manera, y me dio una sensación de privilegiada y de decir, estás haciendo algo que no ha hecho nadie hasta ahora, ¿no? Es una oportunidad. Me pareció muy bonito. Y luego es que me trataron con mucho cariño. Me exigieron, como a todos los residentes, porque la residencia del Miguel Servet es, o era, o fue muy exigente, ¿no? Pero me trataron siempre con mucho cariño. Yo creo que se sentían también muy a gusto de que yo hubiese llegado allí, ¿no? Y no, yo creo que cada momento era un reto. El paciente que de vez en cuando te veía a ti como decía, ¿tú me vas a poner en la sombra o usted me va a poner en la sombra? Y yo, pues sí, ¿no? En fin, anécdotas muchas, pero no, en ningún momento me echo para atrás, todo lo contrario. Y tuviste, pues fíjate, me hablas del doctor Luis Ángel Rioja, que era, bueno, yo recuerdo
que imponía mucho respeto e incluso daba un poco de miedo cuando los residentes y tenías que exponer un trabajo delante de él o moderando a él. Y luego el doctor Vela Navarrete, que fue tu jefe en Madrid, que también es un hombre que, en fin, que tienen carácter, o sea, son hombres de carácter fuerte, ¿no? O por lo menos pero muy diferentes. Sí. Muy, muy, muy diferentes. Con el doctor Rioja salí con una cabeza muy amueblada, muy estructurada. Sí que es cierto que yo pesaba 25 kilos menos de lo que peso ahora, también te los tengo que decir, porque fue, ya te digo, exigente y me obligaba a conocer la patología y todos los pacientes al dedillo y todos los días y todo lo que había pasado por la noche en el día de la guardia, ¿no? Y siempre alerta, siempre atento, ¿no? Aprendí una serie de cosas que había que hacer. No podías dejar un paciente séptico o semiséptico para el día siguiente, había que resolverlo a la hora de la madrugada. Que fuese, llegué a Madrid y era otra urología. Era una urología un poquito más calmada, más de paz, y yo creo que venía por las diferencias entre los dos jefes, ¿no? Los dos con altísimo nivel académico y reconocimiento a nivel mundial por todos sus desarrollos, pero la urología del doctor Vela Navarrete y del doctor Cisfuentes, de la que él venía, era una urología que te daba más tiempo a pensar y más tiempo a... no quiero decir que Zaragoza no, pero se contemplaba de una manera diferente. Y eso me permitió también a mí ver que la urología, ni donde la aprendamos, no es igual. Cambia un poco, ¿no? Cambia un poco. Y eso también lo digo yo a los que suceden, ¿no? Cógete lo mejor de cada casa porque seguramente no vas a hacer lo mismo allá donde vayas. Hay que aprender de los dos sitios. Tienes, antes de entrar en el tema de la mujer, que también me interesa, aunque siempre, no sé qué te parecerá, luego lo hablamos, pero da como un poco de, o sea, me da como un poco de miedo o de inseguridad plantear estos temas sin caer igual en determinadas actitudes, ¿no? O condescendientes o todo lo contrario, pero hablar, digamos, en plata de estos temas, ¿no? En cuanto a decía que antes de entrar en el tema de tu percepción y en el papel de la mujer en el mundo urológico, aunque viene a colación, tienes ahora una hija uróloga. Entonces has iniciado una saga, a ver hasta dónde llega. ¿Cómo ves? Y por lo tanto yo entiendo que estás muy cerca, además de tu actividad como uróloga y como profesora de la universidad, pero estás muy cerca de la formación actual. Tendemos siempre a pensar que todo el tiempo pasado fue mejor, a que los residentes antes se implicaban más. Yo creo que habrá un poco de cierto, habrá un poco de falso, pero es verdad que los tiempos han cambiado mucho, ¿no? ¿Tú cómo ves estos cambios? Mira, por contestarte un poquito a mi trayectoria de que yo ahora tengo una hija que está acabando urología, que es M4, yo ya marqué un camino, creo, y en esto me lo reconozco como algo que sin querer o sin saber lo estaba haciendo. Detrás de mí, en el Miguel Servet de Zaragoza, vinieron muchas. Llegué a Madrid, no había adjuntas, había habido una adjunta años anteriores, que yo fui la primera en el Miguel Servet, pero en España, que no hemos acabado de contemplar, sí que había habido una, y yo no conocí, ¿no? O que no sabía que existía. Luego Creo que había una uróloga gallega que fue la primera, ¿puede ser? La primera en España, no lo sé quién ha sido, sé que hay alguien ya sí, que jubilada hace no mucho. Hubo un homenaje en la Asociación Española de Urología hace unos cuantos años a una primera que yo creo que fue la primera que ya estaba jubilada. Entonces, pues igual unos 10 años antes empezaba a ver de vez en cuando a alguna mujer, ¿no? Que había elegido esta especialidad. Pero cuando yo llego a Madrid, de nuevo, todo ya como adjunta, y yo ya pensaba que podía haber alguna mujer, todo hombres. Había habido una persona, una mujer que yo no conocí. Entonces, lo que quiero decir es que ya marqué un camino sin darme cuenta. O sea, detrás de mí ya vinieron otras mujeres que posiblemente yo haya sido un referente, aunque nada más sea por haber elegido la especialidad. Sí. Y evidentemente en mi casa yo creo que mi hija, que habrá tenido sus referentes en otras especialidades, pues ha vivido conmigo muchas cosas a lo largo de su infancia. Yo digo que han venido a hacer guardias conmigo. Las he llevado cuando no tenía posibilidad de dejarlas en casa con alguien, ¿no? Y en ese sentido las cosas se están cambiando. No muy deprisa. En mi opinión. Estos comentarios que te hacían los pacientes, el otro día me lo decía una compañera uróloga, que se lo hacían en el ambulatorio. Una uróloga joven, ¿no? Sí, pero ya juntas, o sea, que pues, sigue pasando. Y me lo siguen pasando a mí. La edad marca un poco, ¿no?
Porque cuando eres jovencita, yo creo que ellos todavía desconfían, no solamente de ser mujer, sino de la edad que tienes, ¿no? De una persona joven. Pero es que cuando eres mayor, como yo ya soy, es que me sigue pasando. Y me sigue pasando en la cotidianidad, cuando les has explicado el diagnóstico y el procedimiento que les ofreces, y dices, ¿pero me va a operar usted? Pues si usted quiere, sí. Es decir, que sigue pasando. Hay un cierto machismo, ¿no? Sigue habiendo esa inseguridad a que las mujeres tenemos las mismas capacidades y las mismas posibilidades de hacer lo mismo que los hombres. Bueno, yo diría que incluso en alguna faceta, igual no debería decir esto, pero mejor. Yo creo que para algunas... cuando era residente, Antonio Peyuc, que no sé si lo conociste, era mi tutor, y decía que la medicina era un trabajo de mujeres, que el futuro de la medicina era un trabajo de mujeres, porque era un trabajo vocacional mal pagado. Y yo no entendía la broma, broma o medio así, ¿no? Era un hombre, muy feminista, nada machista, y yo no entendía, pero efectivamente ha sido así, ¿no? Ahora la medicina es un trabajo, creo que decía también de mucha exigencia, es decir, mucha exigencia académica, mal pagado y vocacional. Yo creo que en ese sentido, no sé, yo diría que las mujeres, así como se dicen, hoy en día también da miedo decir lo distintos que somos los hombres y las mujeres, ¿no? Y el derecho que tenemos a ser iguales, pero lo distintos que somos biológicamente, como la mujer tiene determinados atributos naturales que le confieren mejor perfil para algunas cosas, ¿no? Y yo creo que la medicina y la cirugía, al fin y al cabo, son algunos de estos, no en todo, pero en algunos sí. Efectivamente, yo no diría que mejor, y gracias por reconocerlo así, porque luego va a depender de cada uno y de cada una, pero yo diría que diferente, y aportamos una serie de... Tú has hablado de atributos, vamos a hablar también de valores, es decir, que nos diferencian unos y otros y que a lo mejor pues puede ser que demos esa cualificación a esa atención al paciente de algo distinto, ¿no? Pero cuidado, pues es una trampa, porque el hecho de que las mujeres tengamos esos atributos que nos hacen ser más dóciles y más adecuadas para los cuidados, nos quedamos con los cuidados. Y los cuidados que son importantes, porque yo no entiendo una medicina no entiendo el curar sin el cuidar, pero puede ser que nos quedemos solamente con los cuidados, ¿no? Entonces, y ahí hace que el freno... Yo pensaba más bien en pericia quirúrgica, en capacidad intelectual, no tanto en... Sí, pero sí. No tanto en el papel de mamá, de madre del paciente. Sí, pero no me refería. Como decías, a mal pagado, al cuidado, sí, no, eso es lo que... Claro, eso es lo que decía... Claro, efectivamente. Eso es lo que decía mi tutor, que él preveyendo lo que iba a pasar. O sea, cómo quizá el hombre tiende a cosas con más, ¿cómo se dice?, remuneración o con otros tipos. Pero obviamente tampoco me siento cómodo generalizando, porque la generalización siempre es tramposa, ¿no? Pero bueno, donde yo iba es que yo, por ejemplo, mi propia casa y también en el hospital donde trabajo, cuando interacciono con cirujanas, ahora estoy hablando ya en concreto de la cirugía, no se puede generalizar, obviamente, pero yo aprecio un nivel de minuciosidad y de perfeccionamiento y de pericia que, a mí particularmente me llama la atención o me hace sentirme orgulloso de eso, ¿no? Sí, yo creo que dicen que somos, en general, no lo diré yo, pero en general dicen que somos más detallistas, más minuciosas, más cuidadosas con los detalles, que no vamos tan corriendo a hacer las cosas y eso, más habilidosas muchas veces. Yo no me atrevo a decir que más listas o más inteligente, Dios me libre, porque por otra parte yo defiendo mucho a los hombres en este sentido, y fíjate lo que te voy a decir, el hecho de que seamos más estudiosas, de que seamos más constantes, más persuasivas, de que nos planteamos algo, intentamos conseguirlo, ¿no? Sacamos las mejores notas en el MIR, estamos ocupando los mejores puestos, pero no sé si todas con la misma vocación, que a lo mejor hace que impida que hombres con vocación, con ese nivel un poquito, esa nota un poco más inferior no sea capaz de llegar. O sea que vamos a tener cuidado porque efectivamente sí que tendría que haber un poco de equilibrio en esa aspecto, ¿no? Sí. Pero efectivamente creo que y siguiendo en estas diferencias, aportamos todo este tipo de valores, pero algo pasa, y yo creo que está en relación con la ambición,
creo que está en relación con el conformismo, me conformo con lo que he alcanzado, que alcanzar los puestos de responsabilidad no llegamos. Y efectivamente, o no estamos llegando todavía, después de 30 y tantos años que yo ya hice la especialidad. Es decir, que yo ya pensaba que yo me iba a comer el mundo y que muchas veces vamos a comer el mundo. Vamos, esos altos cargos de responsabilidad todavía no estamos. Y yo creo que por una parte es la propia sociedad, con toda la dificultad que la mujer tiene en todos los niveles y esos techos de cristal que están sin romper todavía, pero también parte de cómo somos, de que no somos tan ambiciosas, de que nos conformamos con lo que tenemos. Sí. Un ego más, no sé, más contenido. Y que nos hace más felices muchas cosas que compensan esa situación, ¿no? Y yo te iba a decir incluso, no solo puestos de responsabilidad, sino papeles en atriles, en congresos, quizá en la parte de oncología, pues sí que hay muchas mujeres, pero en la parte más médica. Sin embargo, en los congresos de cirugía, yo en lo que me dedico de la cirugía robótica, etcétera, siempre echo de menos más presencia de mujeres, ¿no? Pero ¿tú crees que no hay mujeres excelentes cirujanas, urologas cirujanas? Muchísimo. Lo que pasa es que pues, o no se atreven, o dicen ¿dónde voy a ir yo? Yo creo que ahí se menosprecian muchas veces. Bueno, o son más, no sé cómo decir, son, bueno, o sensatas. Yo te digo una cosa, Carmina, y ahora iremos también con lo de la Asociación Española de Urología. A mí me llama la atención que en los congresos muchas veces hay estrellas que no son estrellas y que todos sabemos que ese señor que sale a hablar de eso ha hecho una o dos. Y hay otros que igual llevan 15 años haciéndolo y no salen nunca. Y ahí hay un juego de tapices y de alfombras donde van siempre algunos guapos y yo creo que hay muchas mujeres pues no están dispuestas a sacrificar quizá o un tiempo de ocio o un tiempo... Lo digo familiar. Sí, pero no me refería solo a familiar, porque igual hay alguien que no le cuadra, pues porque no me viene bien y no voy a, por ejemplo, buscar financiación para hacer o porque te dicen abiertamente, mira, yo es que ese tema en concreto del que tú me hablas, pues no tengo experiencia. Eso yo no le oigo decir a ningún conferenciante de esto. Claro, porque son más sinceras, porque son más realistas o más nobles con lo que ya se están viviendo. Esos valores son los que, de alguna manera, si somos muy sinceras, no los ponemos de manifiesto, ¿no? Yo no puedo hablar de un tema en el que a lo mejor no me dedico todavía y un hombre que no se dedica lo habla perfectamente, no le da ninguna... Claro, pero ¿qué es lo correcto? En este caso es más correcto lo que dice, en este caso, la chica, la mujer. Pero hay que ponerse en primera fila. Es que si no te pones en primera fila, el que te va a invitar no sabe que tú estás en primera fila y la que está en primera fila no se entera de del que te va a invitar a estar ahí. Yo creo que la primera fila es fundamental para esto, ¿no? Y eso depende de las dos partes. Y yo creo que a nosotras estar en la primera fila nos da un poco de pudor. Sí. Nos da un poco de timidez, ¿no? Bueno, volviendo al tema de la educación y de los residentes y tal. Entonces, podemos decir que los residentes hoy en día tienen más derechos, digamos, adquiridos y además con justicia, libertades de guardias, una residencia quizá más estandarizada, más protocolizada, con a veces menos espíritu de sacrificio, ¿o no? Es que el espíritu de sacrificio creo que ha cambiado de forma de manifestarlo, ¿no? El sacrificio de nuestra época, de la mía sobre todo, pues era muchas horas, era sangre, sudor y lágrimas si te descuidas, el esperar a que te llegase un artículo un mes en la biblioteca, el subir y bajar escaleras o yo qué sé, o hacer una revisión de historias clínicas así de grandes. Eso ya no lo tienen, porque está todo a punto de dar un botón, ¿no? Entonces parece que en ese sentido el que no estudias porque no quiere, el espíritu de sacrificio es menor. Yo, como tengo gente joven en casa, tengo hijas que han vivido esto, pues este tema lo tengo que tratar también con cuidado, ¿no? Porque efectivamente se da mucho más valor al tiempo libre, se da mucho más valor al ocio, otra serie de circunstancias que para nosotros era primero estudiar y trabajar y luego lo demás ya vendrá. No, ahora todo forma parte. Y a mí eso me parece saludable, fíjate. Yo creo que la persona integralmente
tiene que tener un buen desarrollo profesional o en el conocimiento primero mientras estudias y profesional mientras estás trabajando, pero a la vez tienes que tener un desarrollo familiar, tienes que formar una familia. En el caso de las mujeres, yo les digo a las mías, tenemos que ser íntegras, no dejes de tener hijos, porque tú sabes, como yo, que aquella que llega muy alto posiblemente o no ha tenido pareja o no ha tenido hijos y eso lo ha sacrificado en pos de. Entonces tenemos que hacer ese encaje de bolillos para tener de todos, porque la felicidad o el bienestar es la suma de muchas cosas que forman el todo, no puede ser solamente una de todos. Entonces yo sí que respeto mucho estos derechos que han conseguido y que están disfrutando, aunque a veces les diga, Dios mío, cuánto han cambiado los tiempos y lo que me ha pasado a mí, lo que yo he tenido que sacrificar en mi vida, hablando de la palabra sacrificio, y lo que estos lo tienen ahora conseguido. Yo lo veo bien. Fíjate, yo voy a ser un poco el abogado del diablo. No, hace poco que he empezado a ser tutor de residentes, lo primero que dije es que yo vengo de la Tuna, del equipo de rugby, del dojo de judo, y en ningún... O sea, que de novatadas y de jerarquía sé un poco y le hace sufrido, y para nada creo que eso tenga papel hoy en día en la residencia de una especialidad. Y no debe. Esa jerarquía y que le R5 le diga mucho menos. Pero sí es cierto que, y ya te digo que me meto en otro tema polémico, la cirugía, por ejemplo, que sabes que me gusta mucho la docencia en cirugía y, bueno, no solo la docencia, analizar un poco todo, que creo que es como lo que más nos gusta a muchos, pero lo que menos tiene foco luego en los medios, ¿no? El aprendizaje de una técnica compleja, como es operar desde un trasplante hasta un esfínter de incontinencia, requiere de una serie de pasos, ¿no? Activos. Y ahí es donde ese derecho adquirido de estar, de que me dejen, de participar, está bien, pero es un punto de partida, porque a partir de ahí hay que hacer un esfuerzo activo para que ese aprendizaje sea realmente lo que debe ser. No podemos esperar a aprender cirugía de manera pasiva, porque no vamos a aprender. Nos puede dar la sensación de que hemos aprendido, pero luego no vamos a aprender. Entonces ahí es donde yo quizás sí que veo que no de manera, no sé cómo decirte, no de manera voluntaria o con mala intención o con vagancia, ni mucho menos, sino no saber bien cómo estudiar eso, cómo adelantarse, cómo anticiparse, cómo visualizarlo, cómo llevarlo a cabo, ¿no? Y entonces te da la sensación de que a veces están un poco pasivos en ese sentido. Pero es que las cosas han cambiado mucho y tú sabes de esto mucho más que yo porque estás haciendo una gran labor con tu plataforma docente y yo te podría hablar mucho por este título de experto que estoy a punto de finalizar la semana que viene, en la que es básico que el estudiante sea activo, que la participación sea activa. Es más, yo te diría que tiene que ser incluso autónoma, es decir, crear esa inquietud por la motivación intrínseca. Tenemos que hacer que el estudiante, allá donde esté, nazca del mismo la necesidad de aprender. Y luego el entrenamiento, el hacer por hacer, hay que hacerlo. O sea, no, lo que pasa es que ha cambiado el tiempo. En mis tiempos tenías que ir a muchas cirugías detrás de un cirujano que si te descuidaba no te dejaba ver, las pantallas no existían, imagínate ahora. Todo por pantallas, te vas a tu casa, que a lo mejor no estás presente en el quirófano, pero estás viendo las cirugías tantas veces como quieras, rebobina hasta este pasito tantas veces como quieras, otra vez este pasito tantas veces como quieras, y aunque tú no hayas estado haciendo, es mucho más sencillo, que digas que no. Entonces, todo esto nos está ayudando. Se lo evita que diga que el entrenamiento es fundamental, la implicación es fundamental y el hacer es fundamental. Y estar al lado de alguien. Yo quiero pensar que los mentoring, los programas de mentoring, de proctoring, de tutorizaciones en general ahora mismo son básicos. Muchos de nosotros hemos aprendido por sí solos. Sí. Y hemos aprendido en el paciente. Sí. Cuidado, que tenemos que aprender de otra manera. Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que es cierto que igual esa visualización, el otro día lo hablábamos en Bilbao, en la reunión de la asociación, antes a mí me daba la sensación, o yo lo he vivido también, como que estudiábamos más del libro, la técnica quirúrgica, que obviamente no era tan visual ni tan fácil, como bien dices, de adquirirla un poco, digamos,
lo que era la cirugía en sí, porque te lo veías en 2 dimensiones y en un texto. En un dibujo. En un dibujo. Tú usas los dibujos, acuérdate, ¿eh? Pero fíjate, es que hemos tenido que volver un poco a eso, porque de tanto ver se ha dejado de estudiar. Claro. Entonces, el residente o el adjunto va al quirófano habiendo visto, pero no visualizando, que es muy distinto, habiendo recibido en la película de la cirugía, pero luego te das cuenta de que no saben el siguiente paso. Y ahí es donde les digo yo, tenéis que anticiparos, tenéis que haceros vuestro cuaderno de... Yo te puedo decir esto casi es bueno, no sé si es un secreto o no es secreto, pero yo cuando he ido a aprender una técnica quirúrgica, yo iba con papel y lápiz y yo pintaba lo que veía o lo que me parecía que veía y luego pues ya buscaría cómo nacía, pero en aquel es la manera de reproducir con tus propias palabras, trazos o dibujos lo que estás viendo. Y eso ya estás participando, porque lo que se piensa hay que escribirlo para memorizarlo y para aprenderlo, para empezar. Y luego repetir. Y ya es repetir, ¿no? Repetir. Pues estamos de acuerdo. Vamos, que yo creo que está yendo la conversación sola. La verdad es que me la estás poniendo muy fácil. Te presentas de candidata a la presidenta. Esta vez sí que serías la primera de España, ¿no? Bueno, he sido la primera en un sitio, la primera en otro. Presidenta de la Asociación Española de Urología, que son las elecciones este año, en junio, en el Congreso Nacional. En primer lugar, gracias por dar un paso adelante, por lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Porque en esto también hay que dar un paso adelante y eso es de... Además, yo creo que tú has transmitido en todo momento que lo haces, ahora me lo desarrollas, pero por los demás, por darle a la asociación lo que te ha dado. Pero voy a entrar de nuevo en otro tema polémico. Oigo mucho desencanto con la asociación. Yo diría con las asociaciones en general, ¿eh? Pero en particular, en este caso que estamos hablando con la Asociación Española de Urología, los números son récords, ¿eh? O sea, si alguien me viene a decir eso que dices es una mentira porque hay más inscritos que nunca, estoy totalmente de acuerdo. Los números van para arriba y son récord. Y eso lo hemos hecho todos, ¿eh? Sí. Quiere decir que lo hemos hecho todos. Sí. Bueno, no, te he cortado, pero... No, donde yo iba es que lo que sí oigo es mucho desencanto de jóvenes y no tan jóvenes de la... No sé cómo decirte, de esa pertenencia a la asociación, ¿no? De ese sacar pecho por la asociación. Parece que la asociación, o los que están en la asociación, no digo los de ahora, que no tengo nada en contra de los de ahora y tampoco estoy diciendo mi opinión, sino que oigo como desencanto con la pertenencia a la asociación. Y lo puedo entender, porque es verdad que para el urólogo, ¿no? Lo que hablábamos en el curso que hicimos en Aravaca, donde estuvimos hablando de esto, para el urólogo medio que no tiene, digamos, un perfil académico o un perfil público o tal, ¿qué me da la asociación? Me cobra bastante dinero por una inscripción, no a mí, sino me cuesta encontrar financiación. Parece que ahora se aceptan muchos trabajos en algunos sitios para que haya muchos inscritos, pero luego llegas al otro y no tienes tampoco. Entonces, ¿eso tú cómo lo crees que se puede reavivar? Pues mira, porque creo que estamos en un cambio de era en este aspecto. Yo lo llamo así, no es que estemos cambiando, no es que las cosas estén cambiando, sino que creo que tenemos que cambiar de era, precisamente por toda la conversación que llevamos teniendo. Mira, cuando hace muchos años todo lo teníamos que aprender, como hemos hablado hasta ahora, de una manera diferente, ir a una reunión de la asociación o ir a un congreso de la asociación te llenaba de vida, porque ahí te enriquecías del contagio de lo que hacían otros como tú, y entonces, o no como tú, pero que podías engrandecer tu formación en ese contacto y en ese compartir, ¿no? Ahora todo eso lo tenemos en casa, porque nos asomamos a los vídeos, a todas las publicaciones de una manera muy sencilla y además de manera instantánea, como quieren ahora los jóvenes. A la voz de ya tengo todo lo que quiero. Entonces dices, ¿qué me da a mí una asociación si todo esto que me daba en otras épocas anteriores lo tengo yo de otra manera? Entonces tienes que buscar lo que te puede dar. Ahí te diría, ¿y tú qué eres una asociación? Porque para recibir siempre tienes que dar previamente. Entonces yo ahí quiero cambiar un poco, ¿no? Quiero dar a entender de que la asociación tiene que ser
la Asociación Española de Urología tiene que ser ese refugio donde uno deba de ir para seguir aprendiendo, pero sobre todo para compartir experiencias, vivencias, proyectos, iniciativas que uno pueda tener, hacerla colaborativa para que todo el mundo participe, porque entre todos vamos a hacer la asociación, entre todos vamos a hacer que la urología como tal crezca y cambie, pero para eso se necesitan todos, sin esperar al principio cosas tan tangibles como decir, me van a dar un curso, me van a dar una beca, sí, que te la voy a dar, que me voy a dar un curso, te voy a facilitar, pero yo lo que quiero primero transmitir es ese amor por una entidad que tiene que ser mi paraguas, mi refugio, mi casa, donde estar, esa casa grande, además de la casa pequeña que tengo con mi servicio, con mi hospital, con mis libros y en mi domicilio, ¿no? Que sea ese sitio de encuentro y de poder compartir. Y sobre todo de dar, ¿no? Y mira, te diría una cosa, yo creo que parte de lo que ha podido pasar en estos años de desencanto, parte ya te lo he dicho, que todo es mucho más fácil. ¿Tú estás de acuerdo con lo que he dicho de que se aprecia cierto desencanto en...? Pero parte de ese desencanto que se pueda, que sí que lo entiendo perfectamente y lo he vivido, como tú, y lo vivo en mi servicio, cuando las voces son, yo no quiero pagar esto, total, para lo que me da, lo estamos oyendo todos los días. Fíjate lo que te voy a decir, creo que parte de esta responsabilidad hemos tenido una generación, en la cual me incluyo, en unos mayores que no hemos sabido transmitir ese amor por una sociedad científica. Y por el contrario, nos ha ganado pues la tecnología y la posibilidad de poder acceder todo lo que antes daba la asociación, una sociedad científica, a sus socios, que ahora, como es fácil encontrarlo, pues en la asociación quizá no me da tanto. Pero para empezar esto, tenemos que trabajar con los más mayores para transmitir ese amor por una sociedad científica, permítame que llame amor, esos afectos por una asociación, para que tengamos esa necesidad de participar. Segundo, quiero pensar que tenemos que conseguir que todo el mundo se sienta partícipe en esa asociación, es decir, que yo voy a recibir, pero yo voy a dar, y para eso tengo que estar ahí, ¿no? Y en tercer lugar, pues lo que te decía, esperar que yo voy a recibir mucho más de lo que dé, pero estando. Es decir, la asociación es de los socios, pero los socios tienen que hacer la asociación. Sin socios no hay asociación, pero asociación sin socios tampoco, ¿no? Entonces, en ese conjunto de situaciones, yo creo que es donde tenemos que trabajar para que la gente tenga pasión por querer estar, ganas de acudir, y lo estamos viendo, como tú dices, con los números más que nunca, en los grupos de trabajo, los últimos eventos que ha habido, hay mayor participación, tanto en la oncológica, en el grupo de oncología, desde el que mayoritariamente se lleva a todo, como los otros, muy potentes, muy potentes. Sí, luego es verdad que ahora también en el americano yo creo que la asociación ha mediado para que haya presencia de urólogos españoles que si no, no podían haber accedido, ¿no? Es verdad lo que dices, que hay que también dar un paso adelante y manifestarte como miembro de la asociación, decir tu opinión, y eso es verdad que a veces la gente tampoco lo hace, ¿no? Yo sí que creo que hay que darle un poco una vuelta a... Yo entiendo que la financiación de estas sociedades es difícil, lo vivo en la Sociedad Urológica Madrileña, lo vivo en Planeta Academia también, que es también muy difícil financiarse o tener una estabilidad que te permita salir adelante, pero quizá sí que hay que darle una vuelta al acceso de los socios al Congreso Nacional, o que no tiene, a veces es difícil, ¿no? Y eso yo entiendo que no es fácil, pero bueno, igual le puedes dar una vuelta. Igual, eso cuando llegue, cuando me encuentre en esa situación, no quiero plantear situaciones que todavía no conozco en detalle, pero sí que desde como socio sé que es muy difícil conseguir una financiación por parte de la industria para que, sobre todo al residente más joven o que no esté implicado en un área concreta. No, y ojo, que a veces los residentes lo tienen más fácil, que muchos adjuntos luego se quedan cojos, porque los residentes a veces los laboratorios tienen para ellos institución eso es. Y eso que ha cambiado mucho también, como decía, yo recuerdo de residentes, en mi laboratorio no me llevaban a un congreso por ser residente, ahora tienen plazas para residentes, entonces el residente es importante, pero el adjunto joven, el adjunto ya no tan joven, que aporta muchísimo a todos, experiencia, canas, ¿no? Cada uno en su momento. El futuro, o sea, el residente porque está formándose y tiene que tener su futuro. El adjunto joven, no me digas, sigue en esa formación
todavía muy cruda, muy inicial y necesita seguir bebiendo de las fuentes de mayor conocimiento. No me digas el grupo del medio, está la mayor potencia, ¿no? No me atrevo a decir, entre los 40, 38 y 50 y medios, 55 años, ahí está el potencial y los mayores necesitan una ayuda y un apoyo para ponerse al día de muchas, para estar al día, no ponerse al día, estar al día de muchas cosas. La financiación llega a ser complicada. Yo he tenido la oportunidad de conocer a algunas sociedades científicas, alguna reunión, quiero decir, de sociedades científicas, la última, no quiero nombrar a ninguna, pero la última, una reunión regional que tuvo la SIU, Internacional de Biología, regional porque era de Europa, y se celebró en Italia, en Florencia. Los residentes fueron gratis. Fueron gratis, la inscripción para ellos fue gratis, el hotel para ellos fue gratis. Es decir, tenemos un modelo que para gente joven, que es más difícil la financiación, pues esa tiene que ser quizá una manera, ¿no? Que no les cueste la inscripción, que no les cueste el hotel, y como lo sabes con tiempo, pues te puedes sacar un vuelo por poco dinero, un poco tiempo, ¿no? Pues esos modelos en los que se ayude desde la asociación a este tipo de situaciones. Y luego, pues no me atrevo a pensar mucho más, porque si un día llego a estar ahí, pues ya veré, ¿no? Cómo manejamos el tema de financiación, pero muchos de los beneficios tienen que ser invertidos en la formación claramente y en facilitar que la gente acuda a los eventos. Y en crear un poco familia, ¿no? En crear un poco de eso yo te lo he dicho. Comunidad. Para mí los afectos son fundamentales. O sea, ese cariño, esos afectos por encontrarte con tus amigos profesionalmente allí, es lo que une. Si finalmente lo que nos une en toda la vida son los aspectos más emocionales, más emotivos, los del corazón. Porque si no se queda en un acto que vas, vienes, ya está. Ya está. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, ya para acabar, Carmina, ¿qué le dices a Beatriz o a un residente que está terminando? ¿Tú qué consejos les darías? Tengo la fortuna de conocer a muchos, cuando acaban. Tú sabes que trabajo en un grupo muy grande y en esta red de hospitales que hemos hablado al principio, pues tengo la fortuna desde hace muchos años que muchos residentes, no todos, pero muchos residentes de la Comunidad de Madrid y de otras zonas también, pues vienen a que les conozca, y a mí me gusta conocerles y de ellos he aprendido un montón, ¿no? Te puedo decir que todo el mundo trabaja al final, todo el mundo acaba colocándose de una manera o de otra, y además se lo digo así, digo, tú no te apures, vas a trabajar enseguida. Hoy por hoy trabajo ahí, no sé qué pasará dentro de unos pocos años, que están creciendo tanto las plazas de MIR, en las convocatorias sucesivas, pero hoy por hoy todo el mundo tiene trabajo. ¿Pero qué les digo? Fundamentalmente les digo que ofrezcan todo lo que saben, que no dejen nunca de estar donde tienen que estar, que no sean perezosos, que trabajen mucho, que tengan interés por todo aquello, que cojan lo mejor de cada urólogo, de cada tutor, de cada hospital, de cada servicio, que no se queden nunca con la curiosidad de no llegar al final de las cosas, porque es la manera de entender lo que luego van a hacer el día de mañana, y que elijan aquello que les haga felices, ¿no? Quizá cuando uno acaba, lo que quieren es hacer de todo, ¿no? La especialidad nuestra, ya de todo, no vas a poder saber, ¿no? Tienes que elegir un área en un momento concreto para poder dar al paciente lo mejor de esa parte que has aprendido, ¿no? A los que tengo más cerca, que son a los míos, mis residentes, y ya tengo un montón también, o a mi hija, pues lo que le digo es que sea una buena trabajadora, que sea noble, que sea buena persona, que tenga respeto por su equipo, por sus pacientes sobre todo, que sea capaz de mezclar conocimiento con inteligencia, con humanidad a lo que está realizando, que entienda el paciente como persona, con su familia, con todo su entorno, y que no deje de estudiar y de trabajar, que no pierda ni un minuto pensando en otras cosas que no le hagan feliz, y que desee para los demás lo que ella hubiese deseado que le hiciesen, que le tratasen a ella como si llegase a ser un día paciente, que sea de la misma manera, ¿no? Y yo creo que te he contado un montón de valores con este tipo de cosas que te he contado. ¿Qué les digo finalmente? Que a mí me hace mucha ilusión que hayan elegido la especialidad de urología. A los residentes que acaban, les digo que a partir de ahora van a volar solos,
que hablen siempre bien del sitio donde han estado, que sean generosos y correspondientes con la educación que han recibido, que den las gracias, sobre todo. Que den las gracias siempre por la fortuna que han tenido de elegir la especialidad que han querido y de trabajar de una manera agradable y adecuada en lo que ellos han elegido. Pues es muy bonito, la verdad. Es un mensaje que yo creo que además nos devuelve al principio de todo, ¿no? Al médico, que es algo que efectivamente a veces nos podemos perder en muchos detalles técnicos o tecnológicos o de plazas Y es verdad que yo también les digo que lo más gratificante, que además te consuela en horas bajas, es esa relación humana. Yo creo que es la profesión más bonita del mundo por eso, ¿no? A veces mal pagada, a veces puede ser también una profesión con muchos sinsabores, pero yo creo que desde luego lo bonito que es ser médico y poder ayudar a los demás seres humanos, ¿no? Pues es muy bonito, así que muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Asier. Mucha suerte en tu candidatura y también, como no, en tu vida profesional y personal. Te puedo asegurar que estoy trabajando en ello. Te puedo asegurar que estoy poniendo alma, corazón y vida, como se dice. Me siento una privilegiada, porque sea o no sea el día de mañana presidenta, o haber alcanzado este propósito que lo tengo y con significado, el camino habrá merecido la pena. Este recorrido lo estoy disfrutando ya, lo estoy viviendo ya y, por supuesto, mi intención es llegar a esa meta que me he propuesto. Muy bien. Muchas gracias. Doctora. Gracias.